Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbite y este es el episodio número 29 de nuestra serie de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Ya vimos varios efectos, vimos delay, reverb, también ya compresión, flanger, etc. Y ahora vamos a ver un nuevo efecto que incluye muchos de los anteriores, y todo esto está incluido dentro de un solo plugin que nos va a permitir obtener sonidos que suenen como una guitarra eléctrica. Vamos a verlo. Voy a tomar aquí el canal número 5 y voy a insertar el plugin. El plugin se llama Hardcore. Es este que está aquí. Ahora voy a utilizar alguno de los sonidos predeterminados de FL Studio. Voy a cargar aquí donde dice Legacy. Luego nos vamos a Instrumentos. Después a Strings. Y vamos a cargar uno de estos. Vamos a seleccionar este. Lo arrastro y ahí lo tenemos, es el sampler. Así suena por sí solo, y si lo movemos al canal número 5 con Hardcore suena así. Ok, así que vamos a ponerlo entonces en el canal 5 y vamos a comenzar a explicar qué es lo que hace cada uno de los controles que tiene este plugin. Lo primero, los presets. Aquí si ustedes dan clic en el nombre, por ejemplo aquí dice 80s Lead, pueden ver los diferentes presets. Tiene en este caso 98 y cada uno tiene un carácter diferente. Por ejemplo, este dice AC/DC Rhythm. Voy a bajarle un poco el volumen para que no suene tan exagerado. Los pueden seleccionar uno por uno, o pueden ir dando clic en las flechas para navegarlos. Muy bien, esto es para navegar los presets. Ahora tenemos estos dos controles es el volumen a la entrada y el volumen a la salida. Es decir, este va a ser antes de procesar el sonido. Y este es el volumen del sonido ya procesado. Y aquí podemos ver el indicador de volumen. Luego tenemos esta parte que dice ecualizador. Con este botoncito podemos dar clic para encender y apagar. Esto es un ecualizador gráfico. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandas. Y lo único que tienen que hacer si quieren modificar el sonido es dar clic y desplazar con el mouse de arriba a abajo. Para alterar la frecuencia que ustedes quieran. Bueno, de las que ya están fijas aquí arriba. Está desde 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz. Aquí pues es evidente que las frecuencias de la izquierda son frecuencias graves y las de la derecha son las frecuencias agudas. Va de menor frecuencia a mayor frecuencia. Luego tenemos esto que dice Cabinet. Como estamos pensando en que esto es para distorsionar y como si fuera una guitarra eléctrica, existen diferentes algoritmos que ustedes pueden seleccionar. En este caso, Disabled significa que no está aplicando absolutamente nada. Y los modelos ustedes pueden seleccionar. Y se darán cuenta que hay carácter diferente. Realmente la ecualización es la misma. Los efectos que están aquí abajo son los mismos. Pero al cambiar el algoritmo, el sonido que obtenemos es diferente. Básicamente es como si tuviéramos un amplificador de guitarra y estuviéramos seleccionando entre diferentes modelos o de diferentes marcas.
Luego tenemos aquí abajo la sección donde se van a insertar los efectos. Aparecen como esta representación gráfica de un pedal de efectos, que los que son músicos o tocan la guitarra eléctrica pues estarán familiarizados con esto, y en la parte de aquí abajo podemos seleccionar cuáles son los tipos de efectos que pueden seleccionar. Si seleccionan Empty, va a borrarlo. Voy a borrar todos para irlos viendo uno por uno y explicarles qué es lo que hacen. Por ejemplo, ahí se dan cuenta, pues ya no hay distorsión, no hay nada. Es como si el sonido original estuviera siendo muy poco modificado, solamente por la ecualización. Pero el gabinete pues sí sigue afectando. Como les mencionaba, tienen cada uno un carácter diferente. Y aquí ya es cuestión de que prueben para que seleccionen el que más les guste. Muy bien, vamos a empezar entonces a insertar algunos efectos. Vamos a poner el primero. El primero es la distorsión. La distorsión tiene 4 controles. Ok, tiene esta primero que es la cantidad de distorsión. Después tenemos este que dice Inferno. Luego tenemos este que dice Glass, que básicamente es el brillo que tiene el sonido, las frecuencias altas. Y luego este que dice Comp. Después tenemos otro efecto que dice Chorus. Como ya lo vimos en videos anteriores, sirve para reproducir más voces del mismo sonido y que aparente como que son más instrumentos. Con este seleccionamos qué tan exagerado va a ser el efecto o qué tan abierto. Con este la velocidad a la que se están moviendo las voces. Y con este la intensidad del efecto. Luego tenemos el flanger, también ya lo hemos visto. Si se dan cuenta, los controles son muy similares. Muy bien, el que le sigue es el phaser. Es un efecto muy similar al flanger, solo que normalmente cuando hacen ajustes más agresivos se va a notar como un barrido muy metálico. Muy bien, el siguiente es reverberación, ya lo hemos visto. Con esto es la cantidad de reverberación. Esta es la cantidad de tiempo que va a tardar en desaparecer el sonido. Y este va a amortiguar las frecuencias altas. Y está bastante sencillo. Luego tenemos el delay, igual es un eco. Con esto es la cantidad de volumen que va a tener el eco. Esto es a qué tiempo se va a repetir. Y con este la cantidad de ecos. Muy bien, luego tenemos este que es la puerta de ruido. Este lo que va a hacer es limpiar el sonido, dependiendo aquí lo que yo seleccione. Lo que esté por debajo de este ajuste lo va a cortar. Por ejemplo, ahí si le pongo el threshold muy alto, pues nada está pasando del volumen, por eso no deja sonar nada. Y si lo estoy poniendo muy bajo, pues prácticamente deja entrar todo. Y el ataque, pues bueno, cuánto tiempo tarda en aplicarse la puerta. Y el release, cuánto tiempo tarda en apagarse la puerta una vez que bajó del umbral. Luego tenemos otro ecualizador.
Básicamente es como si fuera un ecualizador gráfico, pero solamente tiene 4 bandas. Donde tenemos las frecuencias graves, medias, agudas y las más altas. Luego tenemos este que dice el compresor, también ya hemos visto este efecto. Podemos seleccionar el punto de umbral, es decir, cuándo va a activarse el compresor, la cantidad de compresión que va a aplicar, cuánto va a tardar en llegar la compresión al máximo y cuánto tiempo tarda en apagarse la compresión después de haber bajado del umbral. Luego tenemos este que dice modulador. Que lo que va a hacer es que toma el mismo sonido y lo está modulando a sí mismo. Es una amplitud modulada. Eso ya lo veremos más adelante cuando estemos hablando de síntesis de sonido. Pero bueno, aquí podemos seleccionar el tono, la amplitud, es decir, como que qué tan agresivo va a ser la modulación. El panorama. Y con esta la velocidad de la modulación. Después tenemos este que dice Tube Drive, que es un tipo también de de distorsión. Y pues se puede combinar con los otros efectos. Ahora, aquí abajo podemos mover el sonido de izquierda a derecha. Y esto nos va a servir porque los efectos se aplican en un cierto orden. Eso ya lo habíamos comentado en el mixer, que se aplican los efectos de arriba hacia abajo. Y bueno, aquí también tienen un orden. Por ejemplo, vamos a hacerlo con sonidos que sean muy evidentes. Por ejemplo, vamos a ver el noise gate y vamos a poner un delay. Ahí estamos aplicando primero el noise gate y después el delay. Si quieren apagar alguno de los efectos, dan clic sobre el pedal y el botón se va a apagar. En este caso, por ejemplo, los dos están activos, o aquí, por ejemplo, estoy desactivando el delay y la puerta de ruido está activa. Y aquí el orden en el que se aplican los efectos es de izquierda a derecha. Por ejemplo, aquí el noise gate, vemos que tiene como que un cierto retraso y tarda en dejarlo pasar. Y hasta que deja pasar algo de sonido es que entra al delay. Ahora, si lo hacemos al revés, el delay no tiene el volumen suficiente para atravesar el noise gate, por lo tanto no se está escuchando nada. Así que pues bueno, básicamente esos son todos los controles. Pues aquí yo lo que les recomiendo es que busquen alguno de los presets que les guste cómo suene. Y ya que tengan ese sonido en general que les guste, empiecen ahora sí a modificar ligeramente los efectos hasta que quede completamente a su gusto. Voy a cargar un par de sonidos más para que vean qué es lo que se puede obtener. Por ejemplo, este.
Y bueno, estos son los efectos dentro de hardcore, pero todavía después de la cadena pueden aplicar otros. Por ejemplo, si la reverberación o el delay no les gustan, pueden aplicar alguno de los otros que tiene FL Studio. Pero bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido cómo utilizar este plugin llamado Hardcore para que tengan sonidos interesantes, distorsionados. Pueden ser guitarras, baterías, pianos, voces, incluso cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. Si fue así, no olviden dejarme un like, compartirlo porque eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. No olviden activar las notificaciones para los próximos videos y nos vemos en la próxima.